Hemos aprendido por distintos caminos, ¿no es cierto?, de aprendizaje, de crecimiento interior, de que en el universo hay abundancia, de que hay riqueza, que hay una riqueza interior, que tenemos un yo interior, un yo divino, una chispa divina. ¿Cómo esto no verifica en la realidad? Yo soy abogado, tengo un posgrado en economía, trabajé en distintos ámbitos públicos y privados, también en bancos, y yo me preguntaba esto, después de la caída del caballo, que cerraron los bancos, que fue un desastre, ¿cómo puede pasar esto y acá no ha pasado nada? Siguen hablando por televisión y es como normal. Bueno, hay crisis, ¿viste? Como que llueve, ¿viste? Y resulta que descubrimos un economista argentino que es famoso en todo el mundo, del que no se habla, porque es el fundador de la economía moderna. Dice que las crisis son antinaturales. Las crisis económicas, la crisis financiera, ¿cómo puede ser una crisis sea antinatural? Sí, son antinaturales, no tiene por qué haber crisis. Ese economista se llama Silvio Gesell, ahí trajimos, hay 2 o 3 o 4 libros, ¿no? Pero para que lo vean se consiguen en internet, son de repar, conseguimos entrar en el mundo académico muy fuerte, acá y en el mundo está pasando, porque esto de las crisis pasa en todos lados, y esto es increíble porque fue escrito en la Argentina, así que voy a hablar de eso y cómo esto repercutió afuera. Y escribió un libro que se llama El orden económico natural por libre tierra y libre moneda. Entonces, cuando hablamos de energía libre, también podemos hablar de economía libre. ¿Y qué es lo que genera la economía libre? El dinero libre. Tiene que haber dinero libre. Si la energía es libre, ¿por qué el dinero no lo es? Entonces me puse a preguntar. Como abogado, formado en la Universidad Católica, también economista, estuve en Europa, etcétera. Y hilando esto con los años y encontrándome con amigos como Julio Archet y otros que desde el amor, desde el sentido común, que todos tenemos, pero a veces es el menos común de los sentidos por la gran invasión de conocimiento, racionalidad, de conflicto y competencia en la que vivimos, que tiene su razón civilizatoria, ¿no? La cultura, como decía mismo Freud, es un esfuerzo, es un dolor, ¿no es cierto? Porque sale de lo natural. Ahora, nosotros tenemos que volver a compatibilizar cultura con naturaleza y con la divinidad. Esa es la tarea que libremente hemos elegido venir a hacer este mundo, quienes creemos que hemos encarnado, o por cualquier religión, incluso la cristiana, transformar el mundo, transformarnos nosotros, pero para transformarnos nosotros necesitamos al otro, necesitamos del otro, es el yo-tú. El dinero es la vinculación entre el yo-tú, y entre el yo-tú de nosotros, y con la naturaleza y los recursos naturales, y eventualmente con los valores trascendentes, la cultura, si hay estructura o divina o cosmológica, con lo que creamos, pero por lo menos con la naturaleza. Entonces eso nos relaciona económicamente, ¿no? Recordemos entonces lo siguiente, y ahora les voy a hacer un pequeño esquema de economía para que vean lo que descubrí un poco intuitivamente, y descubrimos quienes estuvimos en esto, sobre dónde se genera la escasez, dónde aparece y por qué es artificial la escasez. Y qué pequeñas cosas, aunque no lo puedan creer, se pueden modificar para hacer el clic y aparezca la abundancia. Más allá que la abundancia tiene que vivir en nosotros, que se construye siempre colectivamente, ¿no? Pero en estructuras familiares y con otro pensamiento. Entonces, les decía que la definición de la economía convencional, fíjense cómo señala la facultad en los libros de texto. Economía es aquella ciencia, o sea, no es una ciencia, porque es una estructura, pero se la califica como ciencia, podemos llamarla social, que tiene por objeto el estudio del comportamiento, ¿sí?, de los recursos, de la producción y la creación de bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades múltiples y crecientes. La utilización de recursos escasos, la definición es la utilización de recursos escasos. O sea, ya nos meten la escasez en la definición. Los recursos son escasos para satisfacer necesidades múltiples y crecientes. Estamos jorobados, porque siempre son más las necesidades y además crecientes, múltiples de todo tipo, hay que consumir. Y las empresas tienen que vender para vivir. Y lo que pensaba también, porque estuve muy conectado con los europeos, que a su vez miraba mucho a la Argentina, ya no tenemos tiempo, un libro que se llama El futuro del dinero, Bernard Lietaer, presidente de la Universidad de Bélgica, gesseliano, seguidor de Silvio Gesell, como hay muchos en Europa, con el movimiento del Partido Verde, la permacultura. Ellos tienen la figura de Silvio Gesell, y ya lo digo rápidamente, la estructura de los clubes de trueque, y lo que ocurrió en la Argentina fueron millones de personas que vivieron sin el Estado, sin las empresas, sin los sistemas, y se autoorganizaron
radicalizaron con aquellos líderes, pero la gente resonaba rápidamente con eso. Fue formidable, fue una epopeya del pueblo argentino, de nuestra cultura, de nuestra resiliencia. Un país que no tiene moneda, no tiene crédito, hace 50 años que el país no crece. Nosotros tenemos el PBI per cápita ahora el mismo que teníamos en 1970. El único país en el mundo que no creció el PBI. En la Argentina hace 50 años que no hay crédito. Tenemos un multiplicador bancario inexistente, no hay multiplicación de bancario. En Europa hay 100, 120, 131. Brasil 80, 90. Chile 70, 80. Bolivia 55 a 1. Argentina, ¿saben cuánto es? 3.5 sobre el PBI. El otro 4 es 7 en total. Lo que pasa es 3,5 o 4 son las LELIC, que son préstamos al Estado. El otro 3,5 de crédito sobre el PBI son las tarjetas de crédito que nosotros tenemos, descuenta cuenta corriente, que te matan con la tasa de interés, que es el secreto de la escasez que ahora vamos a ver. Y se suma el sector externo. Otro lugar donde, como decimos, se fuga la riqueza, hay que entender cómo se escapa esa riqueza y cómo se produce esa escasez con fugas, ¿no? Escapes en un sistema que pierde riqueza constantemente y que internamente se concentra por el sistema de la tasa de interés que ahora vamos a ver. Para descubrir dónde está la cuestión, de por qué la definición de economía está en la escasez cuando en realidad hay abundancia, y generalmente los que estamos acá ha sido enseñado, o lo descubrimos por nuestra cuenta, porque en el cosmos hay abundancia, que en la naturaleza hay abundancia, que en nosotros la hay, que en nuestras relaciones la hay, y no verifica. No verifica en la ciencia económica, no verifica en los diarios, no verifica en la televisión y en la política. Hasta ahí voy a llegar, pero eso lo vemos todos. Entonces, este es un viaje que vamos a hacer en este tiempo que tenemos. Y hablando de economía libre, ¿es libre de qué? Entonces lo voy a escribir acá. Asimilando energía libre, economía libre. Vamos a hablar de economía libre. Y la pregunta que yo me anoté para seleccionar por el tiempo que tenemos qué cosas les quiero transmitir. ¿Economía libre de qué, no es cierto? ¿De qué nos tenemos que liberar? Y es un 3, siempre tiene que ser un 3, las estructuras son 3, vamos a decir, pero realmente es así. Primero del cepo. No sé si alguien habrá escuchado hablar de esto. ¿Sí? El cepo. El cepo es la relación con la economía internacional. Si yo acá tengo restricción, por propia definición, tengo un cepo, estoy atado, como el cepo del auto. El cepo isoné, no hay libertad. Una fuente de la escasez. Esto se diseña, más en un país rico como la Argentina, sobran los recursos humanos. Los deportes acá son amateur y vamos y sacamos las Olimpiadas en Nueva York y la mayoría tiene millones de dólares cada deportista. Argentina, ya sabemos, pero sin embargo, con los deportes amateur, yo sigo al rugby, ayer le ganamos a los All Blacks, pero los matamos. Y ellos tienen hace 100 años de deporte profesional, el rugby y demás, y nosotros, viste, remándola como en los demás deportes, los deportes colectivos donde nos podemos destacar. Pero bueno, siempre remándola como todo acá, relación internacional. El otro secreto, la tasa de interés. O sea, eso es mercado interno. Tasa de interés que ahora vamos a ver. ¿No? Estamos viendo las causas por las cuales la economía no es libre. ¿No es cierto? ¿Libre de qué tiene que ser? Y el otro es el tema de los impuestos. Todos estos 3 temas están desarrollados por primera vez en el mundo en ese libro verde que ven ahí, que por primera vez ha sido escrito en la Argentina, donde se ha sistematizado. Esto es libre de impuestos. ¿Por qué? Porque nosotros, en general en el mundo y en la Argentina en particular, tenemos impuestos que graban el trabajo, la producción, la inversión y el consumo. Entonces no conviene ni trabajar, ni consumir, ni invertir, porque te matan impuestos. Acá tiene que haber impuestos, por ejemplo, rentas. El sistema de rentas es otra cosa, que es el que usan los países anglosajones, Australia y demás, porque allá la tierra es del rey. Queensland en Australia viven de la renta de los recursos naturales y pocos impuestos, porque ellos saben que el sistema de impuestos al que trabaja, ¿cómo vamos a pagar ganancias? No se puede pagar ganancias porque el trabajo no es una ganancia. Claro, no hay ganancias. Eso es absurdo. ¿Sí? Lo mismo el IVA, 21% de IVA. Nosotros tenemos una carga impositiva en los precios de mayor al 50%, en todo, mucho mayor. Ustedes, si sacan los impuestos, la bajamos a lo que tienen que ser. En la Argentina hay 165 impuestos y podríamos reducirlos a 6.
nosotros creamos, como dijo Julio, el Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell. Después, bueno, les paso el dato, pero para que sepan lo que quieran ver es www.instituto Gesell, como Villa Gesell, todo seguido. institutogesell.org. Y una página de Facebook que hace Julio, que está muy buena, porque ahí están todas las conferencias que vamos, son 4 o 5 años de ciclos económicos y un seminario, sacamos a la luz toda esta disciplina con economistas profesionales de acá del exterior, reconstruyendo no solo la escuela de la economía natural, sino la historia económica argentina, porque hay una escuela económica del Río de la Plata y del Cono Sur, que es americana, que tiene que ver con la Pachamama, con los recursos naturales y con el cristianismo, con la evangelización de América también, que eso es muy importante, porque nosotros nos hemos funcionado muy bien, más que en otras latitudes, culturalmente. Después es otra charla, pero eso ha permitido que tengamos una cultura singular, ¿no? En el Río de la Plata. Sí. Como decía Borges, el ciudadano de Buenos Aires es un ciudadano universal. Y tenemos las distintas, porque las protestantes... Por eso tenemos tantos éxitos afuera también, ¿no? Exactamente, somos unos supervivientes, ¿viste? Y eso que el sistema de educación se ha caído y se ha degradado, ¿no? No quiero hablar de lo que está pasando en la política, ¿sí? Pero es una vergüenza, ¿no es cierto? Porque la capacidad es... no quiero hacer comentarios, no por el tema político, pero bueno, es un problema, realmente. Es un problema, entonces pero también tiene que ver con el sistema político, con el sistema económico y financiero, que bueno, llegan los psicópatas, porque si vos no sos psicópata no vas a funcionar. Esta es la realidad. Entonces, el otro tema que hemos confundido acá, ya voy tirando los tips rápidamente, es confundir economía con finanzas. Generalmente cuando ustedes hablan en la televisión y van a la facultad, todos los programas económicos en todas las universidades privadas, católicas y públicas, cuando se habla de economía financiera y no de economía, es decir, están hablando de finanzas. Cuando hablan de economía les están hablando de finanzas. De los bonos, de los dólares, todo el día hablando del dólar. Nadie habla de cómo producir, cómo se hace un barco, qué hacemos con un ingeniero naval, con un genetista. Nadie habla de producción. El dólar, te matan con el dólar, con los bonos, rico país. Pero de producción no se habla. Esos son síntomas que yo les muestro cómo vivimos una economía financiera, que eso no es una economía natural, por supuesto. Entonces, estas son las 3 estructuras por las cuales no tenemos una economía libre, pero es buena definirlas y seguir solucionando la deuda. Acá ya leí que los impuestos en Argentina de 165 pueden ser 7 o 5, que es el sistema de rentas, el que está en Manuel Belgrano, que es el creador de la Escuela Económica de Río de la Plata, que ahora no tengo tiempo de explicar, la cual forma parte de Silvio Gesell. A su vez, Silvio Gesell, el creador de la economía moderna del siglo XX, que se llama macroeconomía y fue creada en Argentina en 1899 por una ley en el segundo gobierno de Roca, por la cual Argentina abandona el patrón oro, que era el que regía en ese momento, era 1 a 1 con la libra esterlina, como fue en la época de Caballo, 1 a 1 con el dólar. La Argentina abandona el patrón oro, devalúa 250% con superávit gemelo, superávit fiscal, superávit pagos, y empezaron la inversión exterior, las exportaciones se multiplicaron y en 10 años duplicamos el PBI, y fue toda la gran inmigración europea. Hubo algunas reformas que no se terminaron de hacer, pero ahora es complejo decirlo, solo conceptualmente para que sepan la importancia cultural de la periferia respecto al centro, como la Argentina es periferia, en nuestros países americanos, del Cono Sur y de Sudamérica, por eso se habla del futuro de Sudamérica, ahora necesito un minuto para decir algo de eso, y esa creatividad la tuvimos porque somos gente culta. Nosotros también venimos de 400 años también de civilización europea, además de americana. No es que somos unos indios, como quieren decir, nada malo tiene ser indio, pero también está bueno la incorporación de la naturaleza que naturalmente tenemos en América, con los Andes y demás, con lo que es la pampa, con lo que es la estructura que nosotros tenemos con la naturaleza en la cultura, no solo originarios en los gauchos, nuestra relación con el campo y demás. Ahora, es cierto que pasa en todo el mundo, pero acá culturalmente lo tenemos muy incorporado. Con esto lo que quiero destacar es que la disciplina de la macroeconomía se define como el estudio del funcionamiento, del comportamiento de los grandes agregados económicos, oferta agregada, demanda agregada, ¿no es cierto? Y una serie de conceptos, progresión marginal, consumir, ahorrar, etc., fueron desarrollados en Buenos Aires por Silvio Gesell, los adopta el segundo gobierno de Roca, y después viene el economista, y tenemos el segundo libro, se llama Keynes y Gesell, por el cual el keynesianismo no nace en Inglaterra, sino en la Argentina. Pero esto lo dicen
autores ingleses, autores norteamericanos que acá no se estudian. Acá se estudia todo al revés, como que hay que ver lo que dicen las universidades del este de Estados Unidos, que son todas las de Wall Street. Pero lo que no te dicen es que hace 100 años ellos vinieron a estudiar acá, cómo era. Y la mayoría de los economistas argentinos no lo saben porque no les enseñaron eso en las escuelas, en las universidades. Les enseñan economía financiera, cómo crear escasez y concentración financiera, no inversión para la creación de trabajo y el desarrollo económico. La definición correcta de economía en desarrollo es aquella que crea trabajo. Si la economía no genera trabajo, no es economía de desarrollo, es economía de otra cosa. Pónganle el nombre que ustedes quieran que vean en la televisión. Entonces estamos bajo un sometimiento ideológico de todas las partes ideológicas, no de una sino de todas, en base a la pobreza, en base a la lucha de clases, a la dialéctica, a los buenos, los malos, los pobres y los ricos, cuando en realidad no hay pobres ni ricos, y ese es el problema del marxismo, sino que hay abundancia para todos. También para los liberales financieros, que dicen, no, flaco, si sos pobre porque no laburaste o no sabés, arreglártelas, vendés los órganos, pero no, si hay abundancia. Lo que no están en las reglas adecuadas. Acá están escritas, ¿sí? Conceptualmente. Entonces acá hay un tema cultural, como en la Argentina nace el keynesianismo, que es un crecimiento económico sin inflación. El keynesianismo con inflación es una deformación. Silvio Gesell propuso un crecimiento sin inflación, que ahora vamos a hablar, y es el padre fundador de Villa Gesell. Los que quieran ir, vayan a Villa Gesell, no se lo pierdan. Está el Museo de Silvio Gesell por primera vez, está el Museo de Carlos, el fundador de los pioneros en un desierto, y cómo el tipo, siguiendo el patrón de su padre, crea de un desierto un vergel. Es increíble, si uno lo ve en clave metafísica, como todos los que estamos acá, entendemos que hay unas corrientes espirituales ocultas, o las estamos buscando. Si vos interpretás en clave y ves lo que hizo esa gente, empezás a entender un montón de cosas. Estudian la historia de Carlos Gesell y cómo también él trabajaba sobre la tierra, en una tierra comunitaria no se pudo hacer, pero siempre con la naturaleza y los árboles, como los alemanes tienen esa vocación por los árboles, era una impronta muy fuerte. Entonces, la economía natural nace con el padre de Carlos Gesell, y hay un museo y pueden ir a verlo. Y conseguimos la biblioteca de Silvio Gesell, que es el creador de la economía moderna, que es por fuera el patrón oro, que es el oro un elemento artificial. ¿Está bien? Nosotros no necesitamos el oro para ser ricos, no se come el oro. Lo que nosotros necesitamos es la producción de bienes y servicios de abundancia, para que además de todo poder vivir, nosotros poder progresar. Entonces, ahí tenemos un elemento cultural con el oro y la escasez del oro que genera conflicto y atenta contra la paz. La escasez del dinero. ¿Pero por qué se produce escasez del dinero? Por otro secreto que hemos descubierto. ¿Cuál es el secreto? ¿No? La tasa de interés. Ustedes están aprendiendo cosas acá por el mismo precio, por nada, que esto no se estudia en las universidades. No tiene acceso a la gente. Porque si yo blanqueo esto, bueno, hay riqueza para todos, cambia el poder político. No hay nada de malo en decirlo, pero es la verdad. Entonces yo regulando la cantidad de dinero, regulo la cantidad de oxígeno que le doy a la sociedad, la cantidad de sangre, bombeo o no bombeo, y los tengo apretados con el cepo internacional. Internacional, mercado externo, interno. Impuestos. Los matos. Todas las tasas, sí, ahora vamos a ir hablando cómo está compuesto esto. Todo esto se puede reformar y vamos a la economía libre. ¿Está bien? No es que no se puede. Primer concepto. Lo tenemos a la mano, chicos. No es un concepto estético, ni fantasioso, ni del futuro. Yo cuando iba a iniciar esta conversación, el concepto de energía libre, economía libre, les quiero decir, lo que estamos viendo acá, en este congreso, estamos viendo el mundo del futuro, lo que queremos ver, pero también lo que ya está y no vemos en el inconsciente colectivo, en la naturaleza, que no, ya está, ya lo tenemos, el futuro, el presente es hoy, lo que queremos ver está acá, nosotros somos lo que estábamos esperando, nos tenemos que avivar, desarrollar, nos necesitamos unos a otros para crear esas estructuras que están aflorando y que esto sea material y visible y construir, pero está ahí, es nuestro conocimiento y nuestra acción, pero necesitamos conocer esto, si no, no entendemos nada, porque la idea es que el sistema, puede haber algunos malos que lo manejen, pero en realidad alimentamos nosotros con nuestra escasez y nuestra creencia que esto ocurra, pero alguien te lo tiene que decir. Acá tenemos muchos años de trabajo para estudiar esto no salió solo, Esto en lo personal fue un descubrimiento de golpe, como
Julio, como creo que casi todos ustedes, tenemos una vida que nos hemos ido golpeando, de lo cual vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes puede dar acá, sentarse y dar una conferencia, una charla de algo, y la vamos a disfrutar. Que tienen un carisma, un dolor que se ha convertido en flor, para compartir, que no se tiene un perfume, que podemos alimentar, que nos conectamos y que es sabiduría y podemos tomar, porque somos pares. Vamos a ver en este desarrollo evolutivo que es lo que viene, que es lo que yo creo, que básicamente es la integración entre el yin y el yang, muy importante, ni yang ni yin. Se necesitan las dos energías, por eso la civilización occidental ahora tiene que ir aprendiendo esto, pero no tiene que ir a abuso ni predominancia en ninguna de las dos. Una charla larga. La guerra de los sexos debe ser en realidad una integración poderosa interna y con el otro, y toda una serie de cosas que seguramente ustedes ya saben, pero que tenemos por delante, pero necesitamos estructuras materiales que las apoyen, ¿no? Porque si no seguimos en el conflicto de la escasez y no podemos pensar si no comemos, ¿viste? Si no podemos comer, si no trabajo, después no podemos dedicar a la agricultura, ¿no es cierto? Pero si te tienen agarrado de algún lado, esto no avanza, ¿está? Así que está identificado el tema. Es fácil de ver todo esto. Bueno, dicho esto, lo que sigue es sentido común. Acá con Julio hemos trabajado mucho con la tasa de interés, por eso es que se habla de libre moneda. El secreto de esto es la libre moneda y la libre tierra. La libre tierra pues es el tema de dispositivos que también nos manda. Entonces, el invento argentino que hace Silvio Gesell, pero que el gobierno argentino de Roque, un gran economista, un empresario que se llamó Ernesto Torkins, que yo lo cito, creó más de 100 empresas, 13 iglesias, y lo apoyó a Gesell en lo que fue la reforma monetaria en 1899, que no se estudia en ninguna facultad, en muy pocos lugares en el mundo, como les dije, que vinieron a estudiar el exterior. Bueno, Torkins lo apoya a Gesell, y con Carlos Pellegrini, otro gran presidente argentino, ellos tomaron en la crisis del 90 de la Baring Brothers, hubo una gran crisis, Argentina hiperinflación, 1889, 100 años antes que Alfonsín, 1989, la misma hiperinflación, solución, convertibilidad 1 a 1 con la libra, igual que Caballo con Menem. ¿Cómo terminó? Acá un desastre. ¿Cómo terminó en la canción del 80, 1890? Pellegrini dijo, no, tenemos que salir de este 1 a 1, porque estamos en recesión, hay que pagar deudas, y les cuento, de los 4 millones de europeos que vinieron inmigrantes a la Argentina, 2 millones se volvieron a Europa. De eso no se dice, porque no les dieron tierra ni trabajo. Porque no había crédito y porque estamos en el patrón oro. En 1899 se libera el patrón oro, se libera el cepo y la tasa de interés, porque yo tengo superávit fiscal y tengo superávit de exportaciones, ¿sí? Y devalúo, es muy barato exportar. Esos son los países que exportan como Japón, porque tienen una moneda devaluada sin inflación. Yo me inundo de dólares, y la Argentina, les cuento algo que nadie sabe. La Argentina, en menos de 10 años, para 1910, tenía más oro en su caja de conversión que el que tenía Inglaterra en la bóveda del Banco de Inglaterra. Argentina se convirtió en el centro financiero del mundo. Está en los libros de Gesell, en algunos libros de Torkins. Teníamos más oro. Y en 1907 Argentina le hace un préstamo en oro a los Estados Unidos de Norteamérica, que fue deudor, tenía deuda externa con Argentina, porque una crisis de la bolsa muy importante en 1907. La Argentina con Francia, Rusia y demás, tuvieron que ayudar a Estados Unidos con Morgan, Morgan, en 1907 hicieron la Reserva Federal y se quedan con la Reserva Federal, los bancos privados, bancos centrales de Estados Unidos, pero tuvieron que pasar esa crisis, y a Argentina le pasó como 200 toneladas de oro, nunca sé si se devolvieron o no, porque se destruyen los registros acá completamente. Pero hemos encontrado libros de Gesell, básicamente de Torkins, sobre ese tema. Se investiga poco en Argentina de estas cosas, se investiga ideológicamente, pero eso es un hecho. Así que eso permitió la expansión de la Argentina. El esquema que hacemos con la tasa de interés es simple. Hay 5, para que ustedes se lleven algo también más concreto con la tasa de interés, hay 5 conceptos que siempre, para entender el concepto, es lo más fácil de entender, que genera escasez de dinero. Ustedes recuerden, no solo desde el punto de vista del cristianismo, sino de las religiones comparadas, y desde Goethe también, se dice que el dinero es al cuerpo social, pues somos un cuerpo social. Desde el punto de vista cristiano somos el cuerpo de Cristo, digamos. La iglesia es el pueblo de Dios. Y si el dinero, ya me pongo evangelista con todo respeto, es importante, yo soy mariano, pero en la Virgen María, pero viste, va todo equilibrado, cada cosa en su lugar, pero en realidad esto es cierto, porque estamos vinculados unos con otros inevitablemente,
cuanto mejor nos llevemos mejor, y si no es complicado, pero lo que se dice, no solo Gesell, sino también en el derecho y en la teoría comparada, que el dinero, económica, es al cuerpo social como la sangre al cuerpo humano. ¿Está bien? Entonces, la sangre del cuerpo humano tiene que circular, por eso se llama circulante al dinero, y tiene que irrigar todos los extremos del cuerpo, las células, ¿sí? Los miembros, porque si no llega un miembro, ¿el miembro qué pasa con el miembro que no llega? Muere. Se muere, se gangrena. Feo, se muere y queda más elegante. Pero tenemos un montón de gangrena de muerte. Si ustedes ven el conurbano, nosotros tenemos 55% de pobreza y 20% de indigencia, que es artificial, producto de la ignorancia y de algunos intereses, llamémosle políticos económicos, producto de la ignorancia. Es artificial, es provocada, porque la realidad del mundo es la abundancia. Y más en la Argentina. Es real, pero es artificial. No es que no existe, existe, pero es antinatural. ¿Por qué es antinatural? Porque la tasa de interés financiera es antinatural, además de los impuestos y del cepo, que para eso necesitamos más tiempo. En Argentina hay abundancia, no tiene por qué haber cepo. También no tiene por qué haber déficit fiscal. Fíjate que nadie lo duda que Argentina tiene. Nadie. Pero no se discute. No se dice, che, hacemos todo mal, hay que restringir el gasto. Y no te explican toda la historia, sino la mitad. Yo no vengo a hablar a explicarle toda la historia, ni a dar la receta económica, que está, no es tan difícil, pero sino conceptualmente porque no hay una economía libre. Después, en lo concreto, yo ya les dije que el ingreso argentino es que hay que tener, bueno, siguiendo un poco a tu pregunta, tenemos que triplicar las exportaciones y triplicar la cantidad de trabajo y de crédito barato para generar trabajo, exportaciones, llenarlo de dólares y de crédito. En Argentina no hay crédito. Vos cuando tenés superávit fiscal y sobre todo superávit externo, comercio exterior, la tasa de interés baja como una baja a cero. ¿Sí? Pero bueno, eso es técnica económica, también lo de los impuestos. Ya sería profundizar demasiado, pero se puede, en realidad, lo que pasa es que no se muestra. Se lo muestran a los amigos. También hay un hegemón, que es el gran hermano del norte, que tiene el Fondo Monetario, que le dice qué país se desarrolla y quiénes no. Claro, Más la ignorancia generalizada, la brutalidad de nuestros dirigentes políticos y económicos que se creen lo que dicen porque no estudian. Ellos dicen, bueno, que tengo que pensar y escribir para ganar plata. Entonces, para conseguir laburo tenés que hacer eso. Hay una parte que es cierto, cuando hablaba con Lietaer, que dice, bueno, los gerentes de una empresa, si vos no producís dinero, si yo vengo con el pájaro que tiene petróleo y me empiezo a preocupar de que el problema de la ballena, al tipo lo echan a la miércoles, ¿viste? Yo te puse gerente para ganar plata, y vos a la escuela, a la universidad, la escuela de negocio, para ganar más plata, no para resolver el problema de los pájaros que de otro. Entonces las empresas que ganan dinero por el mecanismo invisible del sistema de la tasa de interés y la ganancia financiera están destruyendo y depredando todo porque los tipos tienen que ganar plata y que facturar el bono a fin de año, más los equity investment, y viste, tenés que meterle renta y vender a como dé lugar, sacrificando países, guerra, contaminación, a la ballena, lo menos a la ballena, cambio climático. Es decir, si vos no cambias el sistema monetario, es ciego, que es una máquina ciega, porque es un software, es una programación para depredar que necesita crecimiento continuo, porque el dinero se va multiplicando por la tasa de interés, y así tenemos las burbujas financieras y las burbujas inmobiliarias. En Alemania, el país más desarrollado, vamos a poner como ejemplo, como Estados Unidos y demás, hay burbujas inmobiliarias. Quiere decir que están tan caras las propiedades que no se pueden comprar. Y un gobierno como el alemán, que lo pongo como ejemplo, lo voy a poner, resulta que hace 2 años, quizá ustedes no saben, y nadie lo va a tildar de comunista, menos hoy en día, expropió 200.000 viviendas. Solamente en Berlín. Las expropió. Y después hubo 150.000 más a unas empresas desarrolladoras inmobiliarias, el Estado las confiscó para dárselas a toda la gente de Berlín, Conurbano y otras ciudades que no alcanzan a pagar los alquileres. En Berlín casi todo es alquilado. Casi todo es alquilado en Berlín y también en Nueva York. Hay comedias musicales en Nueva York sobre el tema de la renta. No pueden pagar el alquiler, tampoco los préstamos, porque además los préstamos son de baja interés, pero son a 30, 40 años, con casas que valen cada vez más.
Y en Alemania, y en Bavaria, en Múnich, están los departamentos. En Londres, 2 ambientes te sale 800.000 libras esterlinas. Lo mismo pasa en Madrid, en España, por eso, y en Francia, en París o en Londres. Fortuna. ¿Por qué? Porque no hay donde invertir. Entonces el negocio es el real estate, ¿viste? La propiedad. Entonces se convierte en un activo financiero y todos somos un activo personal. Vos sos un activo personal como trabajo, activo financiero, el árbol, todos somos activos financieros. No solo porque es especulativo, sino porque ganar plata, si no le invierto en un fondo, me la llevo afuera, 24/7, con computadoras y tenemos un tema exponencial. Entonces el tema de la ganancia financiera es lo que atraviesa el desarrollo del mundo moderno. Hasta que no podamos encontrar la salida a eso, resolverlo, no vamos a salir del problema de la depredación, inclusive humana. Pero es un sacrificio, estamos haciendo sacrificios humanos. Esto es Moloch, el becerro de oro, la apostasía de Dios y del amor. Y sacrificarse al becerro de oro, que es el símbolo del dinero, que estuvo en las Olimpiadas, sí. ¿Vieron? Que fue un escándalo. Sí, quilombo. Atrás del presidente de Francia, a mí me sorprendió, nadie se dio cuenta, ¿no? Veo que había una vaca dorada. Sí, salió eso, sí. Increíble. Pero no sé si todos lo pudieron ver. Está el símbolo de las Olimpiadas, el presidente presidía el escenario, decía no, porque había un escultor por ahí que hacía abajo, todo. Bueno, no importa, pero estos mensajes son sacrificios de sangre, y la sangre de los que mueren y de los que vemos acá en Argentina inclusive, tienen que ver con el espíritu y el alma humana. Entonces, no solo no es baratito, sino no es neutral. Entonces hay una causa inclusive metafísica y espiritual para comprenderlo y sanarlo en nosotros. Es muy interesante esto, ¿no? Es muy interesante. Está en la Biblia, está en el templo, Cristo, los mercaderes del templo, ¿sí? Bueno, y hasta de los impuestos, ahora cuando le dicen a Jesucristo y le muestran la moneda y lo desafían, ¿qué hacemos con esto? Y a ver qué hay ahí. Y está la cara de César, dar al César lo que es de César. Sí, por el tema de los impuestos. O sea que todo esto está en clave en las 3 religiones monoteístas, que no voy a desarrollar ahora, y en otras y demás. Así que, tema tasa de interés es el núcleo de la economía financiera, ¿sí? Que está distorsionando todo y que van a ver en los próximos años tremendas crisis, como hubo en Lehman Brothers con la subprime, va a seguir habiendo, y hay una historia para contar. Para que ustedes sepan, y antes de hablar de los 5 defectos de la tasa de interés, y después vamos a extraer en la etapa de cierre, en 1975, cuando se viene la crisis del petróleo, Estados Unidos en el 73 rompe unilateralmente su compromiso con el resto del mundo de lo que se llamaba el acuerdo de Bretton Woods, que es el respaldo oro del dólar. Dice, bueno, vale 35 onzas, el dólar vale 35 onzas, ¿no? 35 onzas de oro, un dólar. ¿Saben cuánto está el dólar ahora? La onza. Exactamente, llegó a $2.000, está en 1.790, 1.800, 1.900 dólares. ¿Sí? La onza que estaba a $35, perdón, una onza $35. Esto iba a explotar porque están todos honores, ya van a ver lo que va a pasar, bueno, por eso salen las criptomonedas y demás. Ahora bien, dicho esto, una vez que se rompe esto empieza a crecer mucho la cantidad de dólares, la emisión, porque ya no se necesita el respaldo concreto. El respaldo de la moneda, quiero aclarar ya, son los bienes y servicios, como decía Julio, la producción, no el oro. Pero es el caso y que tiene el oro, entonces tiene la manija. Esto es así. Pero la verdad es que el respaldo del dinero es la producción de bienes y servicios, el PIB de cada país, de cada provincia, de cada municipio, que es lo que respalda que una moneda tenga valor o no. El cálculo económico debe hacer con la moneda de acuerdo a lo que se produce. Sí, bueno, pero eso es lo último, el dólar, el respaldo del dólar son la Reserva Federal y la quinta flota, por eso es otro tema. No, lo puedes comprar en el mundo. Sí, por eso, pero no puedes comprar con tu moneda, por eso, porque ellos tienen la quinta flota, ¿no? Si no estamos mezclando los temas. Entonces, sería más largo, pero para hacerlo simple, la moneda es un tema político. La moneda es un tema, claramente, lo vemos en los diarios todos los días. Entonces, para hacerla simple, ¿no? Hacer simple lo difícil, el tema es la tasa de interés. En 1975 el Banco Mundial informaba que de las transacciones internacionales, monetarias internacionales, ¿sí? El 75% era comercio exterior de bienes y servicios, exportaciones e importaciones de bienes y servicios. 25% operaciones financieras, de especulación monetarias.
Eso ya para 1999 se había invertido, y les cuento que ahora, esto hace 25 años, un cuarto de siglo, ya en ese entonces el 99% de las transacciones monetarias internacionales eran especulativas. Transacciones de monedas, de bonos, financieras, 24/7, invertir en una bolsa, carry trade, el negocio financiero, el curro, lo que le va bien es el capo, ¿viste? El Messi de la finanza, porque eso es lo que manejan, ¿no? La tarasca, y andar a hablarle de los pájaros, de las ballenas, ¿viste? Se la llevan en cantidades gigantescas. Todas las comisiones de deuda externa se llevan todos comisiones. Lo mejor es prestarle a un país, que el país no devuelve el préstamo, hacer el rollover y que haga un nuevo préstamo, todos cobramos comisiones, y así teníamos 4.200 millones de dólares, 4.800 millones de dólares en la época cuando se vino el golpe del 76, y después del golpe militar, el gobierno militar entrega con 42.000 millones de dólares de deuda, Alfonsín con 63.000 millones de dólares, Menem con 140.000 millones de dólares, algunos, si computamos nosotros, pueden haber sido 210.000, pero ya Kirchner va a los 210.000 millones de dólares, ya estamos en los 300.000 millones de dólares, y este gobierno, para sanear las cuentas, pasó deuda al Banco Central, que es todo un curro de la LELIC, y endeudó en 70.000 millones de dólares al Tesoro, que vamos a pagar todos, en 6 meses. Pero esto pasa en todos los gobiernos, ¿no? Estamos en 340.000 millones de dólares, que no se pueden pagar. De todas maneras, si hay inversión y producción, y multiplicamos por 10 o por 100 el crédito con el de Estados Unidos, vamos a poder pagar la deuda externa de sobra y vamos a tener abundancia. Entonces hay una situación política y de estructura, más que ideológica, es un framework en inglés, que es una estructura de pensamiento y de trabajo que genera eso, pero se puede cambiar, ¿no? Son las reglas de funcionamiento, cambio la regla, cambio el software, obtengo otro resultado. Entonces vuelvo al secreto de la tasa de interés. Recuerden entonces que para 1999 menos del 1% de las transacciones monetarias internacionales eran de bienes y servicios concretos, de trigo y productos. El resto especulativo. Entonces, así tenemos las burbujas porque en algún lugar hay que poner el dinero. Entonces, rápidamente, el esquema que ustedes se tienen que llevar por ahí de esta charla conceptual es la siguiente. Si yo tengo un eje de coordenadas, esto es muy sencillo, que es la base de una exposición que hemos visto con Margrit Kenny, que son economistas alemanes vinculados con la arquitectura y la permacultura, donde hablaban de Silvio Gesell, y por tanto de la Argentina. Este es otro dato geográfico en el aquí y ahora, no solo estamos hablando de un genérico del tiempo, sino un lugar preciso en la Tierra, hoy aquí y ahora, que es Sudamérica. Así hacemos un cierre después de por qué esto, y tenemos un cierre positivo, optimista, vamos para adelante. Claro, esto se revierte, y el sol sale todo el día, viste qué lindo, está bueno, el verano, ahora viene el verano, se el frío, y esto hay que meterle para esto, está muy bien, cocinar, pasarlo bien, pero siempre conscientemente también de para dónde hay que ir. Si no sabemos para dónde estamos atontados con la tele, no, nos tenemos que hacer cargo. Es muy difícil salir de la tele, de los medios, pero para eso nos tenemos unos a otros, ¿no? Es importante la educación y hay que cultivarse, ¿no es cierto? Por eso también venimos acá y demás, cada uno de los destacados están ahí con proyectos muy fuertes acá por la gente de vida, ¿no es cierto? Todos tenemos una historia de vida y nuestras generaciones que vengan la van a llevar mejor por el sacrificio que hicieron los anteriores a nosotros también, ¿no? Entonces, el núcleo de esto es el siguiente: si yo puedo definir a la tasa de interés, generalmente pensamos que el crecimiento, hay un solo tipo de crecimiento, por eso hablo de Margrit Kenny, que es la base de lo que nosotros usamos, que cómo funciona la tasa de interés. Creemos que hay un solo tipo de crecimiento. Fíjense, el crecimiento natural, ¿no? Si yo tengo un eje del tiempo, ¿no? Si tengo un eje del tiempo, y vamos a generar acá, vamos a hablar de producción, cómo se va produciendo a través del tiempo. En la naturaleza, ¿cuál es la curva de crecimiento de nosotros como seres humanos, de un árbol, de los animales, de las plantas? Bueno, tenemos un rápido crecimiento al inicio, cuando nacemos, y después nos vamos estabilizando en altura, nuestros órganos, hasta que estamos estables, y ya con los años y la sabiduría vamos decayendo un poquito, salen algunas canas, ¿no? Y vamos muriendo para volver a nacer, el árbol, los animales, y se va reproduciendo en la naturaleza, en el ciclo natural famoso que todos conocemos. ¿No podría dibujarlo allá arriba para que lo podamos ver? Sí. O correr, Acá hay un borrador, sí, pero también está por eso, mirá. nada más. Si vamos a borrar acá, Por favor. esto que ustedes van a ver acá,
esto que ustedes van a ver acá, no es solo una curva o un gráfico, sino es un tema mental, cultural y espiritual de funcionamiento. Es un signo, ¿sí? Bueno, un ciclo y un signo, también un signo, símbolo, la semiótica, un símbolo que nos condiciona, la estructura mental, la emocional, los 4 cuerpos. Muy importante la semiótica que te mandan todo el tiempo, ¿sí? Y es lo que vamos a ver, el gráfico tiene mucho más que decir que el gráfico en sí mismo. Piénsenlo, se van a dar cuenta. Bueno, entonces el esquema, tenemos lo siguiente, que está explicado en los libros. Hay 5 errores en el sistema monetario, 5 falsedades que nos enseñan sobre el sistema monetario. Son 5, ¿sí? Las vamos a ver rápidamente, por lo cual son artificiales, que si vuelven a conducirse al lugar que corresponde, volvemos al crecimiento natural, a la naturaleza. Entonces vamos a ver las distorsiones del núcleo. Y acá derivan muchas otras cosas, pero lo básico es esto que vamos a ver acá. La primera es que todo tipo de crecimiento, que el tipo de crecimiento es uno solo, la curva de crecimiento es una sola, ¿no? Crecimiento. No, señor, depende de qué crecimiento y para qué. Hay distintas curvas de crecimiento. Entonces, ¿qué están hablando cuando hablan de crecimiento económico? Primero es mentira, no es crecimiento financiero, ¿sí? Entonces, ¿qué es el crecimiento económico? Bueno, y demás agregados monetarios económicos. Entonces, resulta que el crecimiento, yo les estaba diciendo, si hablamos de la producción XY, digamos, abscisas y ordenadas, el crecimiento natural de 0, entonces le dijimos que en la naturaleza los bebés van creciendo como los animales y las plantas, rápidamente al principio, después se van estabilizando, después se encuentra un periodo de estabilización y después se deterioran, se extinguen y se mueren. Es el ciclo natural que nos pasa a todos. ¿Sí? Ahora, esta es la curva, vamos a llamarla natural. ¿Sí? Hablamos después de la naturaleza. Después hablamos de la cultura, hace un rato de Freud y demás. La cultura es muy buena, la cultura, porque necesitamos crear sobre eso, pero no anulando la naturaleza, porque el hombre necesita de la tierra. Por eso libre tierra y silvestre, no se puede conseguir un ser humano sin la tierra, sin las plantas, necesitamos tierra donde vivir, ¿sí? Y el contacto con la naturaleza y con las pares. Por eso es importante la naturaleza. Después vamos a hablar de lo espiritual también, que informa todo, incluso la materia. Esta es la curva de crecimiento natural. ¿Cuál es la curva de crecimiento, podemos llamarla cultural, o en realidad es la industrial? La industrial de la economía que vivimos todos los días. Palo de hockey. Sube todo el tiempo. Correcto. ¿Qué dijiste, palo de hockey? Palo de hockey. ¿Un palo de hockey? Sí. Bueno, no. Vamos a ver. Es la curva aritmética. Ahora vamos a hablar del palo de hockey, que está muy bien, ahora te lo voy a explicar. Pero la curva que sube todo el tiempo es la que llamamos de crecimiento industrial. ¿Qué es esta? Muy simple. A mayor producción, ¿no es cierto? Cuando yo pongo, esta es la curva, vamos a llamarla industrial, que es una curva aritmética. Curva aritmética. Esta es la curva natural, la aritmética. ¿Por qué? Porque yo tengo que producir combustible, cuanto más combustible, más carbón, más petróleo le pongo a una caldera, más energía voy a tener. ¿No es cierto? Cuanto más insumo le pongo a una línea de producción para producir un auto a mayor velocidad, mayor eficiencia, ¿no es cierto? Como dicen los japoneses, just in time y demás, aumenta la producción por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, cuanto más obreros le meto, más rápido saco la producción, ¿sí? Esto es una línea industrial. Lo mismo en un colegio, con los docentes, con los alumnos, con las aulas, ¿no? Cuanto más recursos le pongo, más producto final saco. Y así podemos hablar de lo que es la actividad civilizatoria nuestra. Pero acá hay otra curva que le dice el señor, muy bien, el palo de hockey. ¿Cuál es? La de nuestra amiga, la tasa de interés depredadora, la tasa de interés financiera, la exponencial, la que produce cáncer, la que mata todo, la antinatural. ¿Cuál es? Y es esta. Es exactamente la contraria, fíjense, a la natural, porque tiende al infinito. Esta, que es exponencial, es la financiera. Es la tasa de interés, es la que pagamos todos los días con nuestra tarjeta de crédito que nos matan con el descubierto. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, por ejemplo, al 3% nomás, imagínense en Argentina tenemos 25% de inflación anual, mensual, ahora tenemos el 5 de 6, que es el 240, más todas las inflaciones que tuvimos, ¿no? Por mes. Al 3% nomás,
La deuda en 24 años se multiplica. Si al 6%, en 18. ¿Se multiplica? ¿Qué quieres decir? ¿Por Se qué? duplica. Se duplica. Se duplica. Por lo tanto, una deuda, ¿sí? Si al 3% se duplica en No te quiero 24 usar más años, la tarjeta. viceversa, al 24% se duplica en 3 años, 24% anual. Nosotros estamos en el mensual, chicos. Estamos con un estrés formidable. No somos conscientes de la presión en la que estamos multiplicadores. Esto se llama capitalización de intereses, que es una máquina destructora de riqueza y de presión social. Porque además el dinero no se emite para pagar eso, se emite menos. Entonces hay que depredarnos unos a otros para conseguir el dinero que no alcanza para todos, para pagar la tasa de interés o la ganancia, o las empresas compiten entre sí y se destruyen, el mercado, el Estado no ayuda, el Estado es un problema y el Banco Central te va a liquidar, no te va a dar jamás dinero y en la Argentina no hay crédito, entonces se depredan las empresas unas a otras, los trabajos, la competencia, no hay plata para pagar, las escuelas no tienen lo que tienen que tener, los chicos, lo que ya sabemos. Porque el dinero no alcanza, porque no está, porque nadie lo emitió. No, pues emitir dinero es inflacionario. Mentira, porque yo emito dinero para invertir, para crear trabajo en una especie de eléctrica, no es dinero inflacionario. Acá se hace dinero para, exacto, más Estados Unidos, que invierten, pero acá no se invierte, está todo hecho para que no se invierta, entonces tenemos la asistencia social, los planes sociales, pero dicen, no, pero esto sí, la gente tiene que comer, pero vos, que sos financiero, no invertís en productos, en infraestructura, las empresas privadas, sí. Los economistas nuestros están deformados con lo que es economía financiera y están orgullosos de eso. Yo tengo el plan económico, todos planes financieros, ¿viste? Para depredar, porque dicen, no, sí, se puede haber crecimiento sin inflación. Lo que pasa es que hay que hacer correctas políticas económicas de desarrollo e invertir en industrias, ¿no es cierto?, en astilleros, en caminos, e invertir en los recursos humanos, en educación y generar fuente de trabajo. Si no, nos depredamos unos a otros para pagar las cuentas porque no se emite dinero para todos, siempre hay algunos que caen. Entonces se fomenta la competencia y se exacerba un poco la escasez de lo que estamos hablando, lo contrario a la abundancia. Por eso esta curva es antinatural. ¿Está bien? Está perfecto. Hagamos la economía financiera, vamos con la tasa de interés. Pero no es natural. Acá estamos hablando de economía natural, de economía de la abundancia, de otro paradigma. Si es otro paradigma, cambiemos el framework, ¿no es cierto? Que es el encuadre de las reglas que funcionan. Hagamos otro que nos sirva para lo que queremos ver. Es posible y es simple, es esto, no te lo dicen. Bueno, acá tenemos en la naturaleza, lo único que se reproduce como un palo de hockey, digamos, que no para nunca, es el cáncer. Y la deuda, que mata el cuerpo social, mata y te liquida el cuerpo social, las instituciones, la capacidad de pensar, genera concentración, ahora lo vamos a ver. Debajo de toda tu explicación. Si querés las preguntas las hacemos después, pero Literalmente quedan 5 o 10 minutos. 10 minutos, por eso, después hacemos un par de preguntas. Esto, vamos a ir un poquito más rápido porque son 5. La segunda, por ejemplo, ley que ustedes escuchan, que la tasa de interés, digamos, bueno, es neutral. Es neutral en la economía. No es neutral, porque la tasa de interés genera concentración financiera. Otra vez en Alemania, en la década de los 90, si dividimos, Alemania es el país que el marco, el euro, el que más equivalencia social, imagínense en Argentina que es un desastre. Y gente muy irresponsable, incluyendo los economistas. Y algunos saben esto, doblemente irresponsables, ¿viste? Porque quieren ganar más plata, no importa a la gente, no importa nada. Y es cierto que si te empieza a importar la gente te hace pobre, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Entonces estamos en un arbitraje bastante jorobado, con lo cual es difícil calificar al otro de socialismo. Hay algunos que son delincuentes, que afanan mucho con la deuda externa, y otros que no, pero tienen que laburar. Entonces es todo medio complicado, pero hay que blanquear la información. Eso es lo primero para tomar la decisión correcta, conforme a un orden natural constituido. Si no tenemos la información, nos vamos a manejar por lo que nos dicen, pero igual es responsabilidad nuestra, no nos exime averiguarlo, por supuesto. Volviendo a la tasa de interés, si dividimos en 10 deciles a la población alemana, tenemos que 8 de cada 10, porque ¿cuál es el secreto de esto? En todos los precios de la economía hay un costo financiero, está la tasa de interés. En Alemania los alquileres es el 70% del alquiler es
préstamos financieros. Las inmobiliarias en Berlín todos alquilan. Claro, porque están en Europa, tienen guita, los bancos europeos, vienen a Alemania, no hay inflación, porque están en el hemisferio norte, son países desarrollados, tienen una cantidad de ventajas enormes que ustedes ni se imaginan, que acá están prohibidas las cajas de crédito cooperativa, está todo prohibido acá. No es que somos unos infames inútiles, eso es mentira. Somos gente muy capaz, culturalmente muy avanzada, que ahora hay una degradación inevitable con la educación. Esto empieza en la década de los 80, opinión personal, brutal del Estado, yo no hay fe en el Estado, en ningún lado y demás. Se puede recuperar. Esto es como una bomba neutrónica, ¿viste? Me cargo de piedras. Pero está, las producciones, podemos recuperar. Vamos a ver que trabajar, porque un 50% de chicos que es un desastre que no comen, nos vamos a tener que hacer cargo, ¿viste? De la pobreza. Pero volviendo a lo de los deciles, como están, lo que no te enseñan, pues te dicen en las universidades, en la Facultad de Economía, que son todas escuelas de negocios, para depredar, es la verdad. Pero bueno, si vos querés tener carrera que querés hacer plata, tenés que ir ahí. Y ir a depredar, la mayoría por ahí no se da cuenta, qué sé yo, pero eso es lo que ocurre. Tenemos todos los costos financieros, la tasa de interés en todos los precios de la economía que consumimos, también los impuestos, porque los impuestos que pagamos resulta que les cuento que del gasto público, o sea, el presupuesto público nacional, el 30% del gasto público es para pagar la deuda externa o la deuda pública. Entonces no le pagamos a los jubilados, no pagamos a los hospitales, hay que bajar el gasto en todo, ni un camino, y no le pagamos más a nadie. Pero la deuda religiosamente se paga el 32% del presupuesto público para pagar la deuda, que no sirve para nada, que sigue incrementándose ante el sacrificio y la pobreza que vemos. Bueno, esto está como normalizado. De esos 10 deciles, de 8 deciles, la población alemana paga más de sus recursos de lo que recibe por ahí de ahorros o beneficios o jubilaciones. O sea, está sometida a la tributación de la tasa de interés y se empobrece. Un decil equilibrado entre lo que tiene ahorrado y lo que paga, y el otro decil es gigantesco, se lleva toda la riqueza del resto, y en el superior el 1% se lleva más que el resto de esa columna del 10% de la población alemana. Esto en Europa multiplicado por 2, en Argentina por 100, por lo menos. Y súmenle 50 años que hace que estamos así. Esto en el segundo gobierno de Perón empezó a pesar, que se llama apreciación del tipo de cambio, que nadie analiza qué le pasó a Perón, todo el pelote que hubo también en el 70. El problema es que Perón termina con un tema de dólar barato, como hace Cavallo, que es lo que pide, y hacen todos los gobiernos de derecha y de izquierda dólar barato. Kicillof y Cavallo dicen lo mismo: dólar barato, deuda. Es mentira la diferencia entre izquierda y derecha, porque financieramente piensan todo lo mismo, ¿sí? Ahora no hay tiempo de decirlo, pero esto es lo que ocurre, además lo vemos. ¿Qué es lo que pasa acá? Uno está enemigo del otro, pero todos hacen negocio financiero. Y se la llevan y la pobreza sigue. Pues están acordados con afuera, como fuera. Negocio político. Ahora, esta situación se puede revertir. Tercera error, que la inflación es neutral en el corte. Lo dicen, en el hemisferio norte, que la inflación, ahora en Argentina no, pero en los textos dice, es neutral y un poco de inflación es bueno para el crecimiento de la economía. Mentira, pues la inflación es una tributación sobre los pobres, sobre los asalariados. Ya sabemos lo que es la inflación, es un tributo invisible sobre toda la población, permanente, creciente, acelerado. Y parte de esa inflación que se emite porque se cae el déficit fiscal, porque todo un déficit buenísimo, si hay déficit tengo que pedirle la plata a los bancos, bárbaro, negocio, estoy en caja. Cuanto más déficit fiscal haya, mejor. Vos gastá, que después me tenés que pedir prestado a mí. Si no, ¿a quién le presto? Los bancos hacen negocio con nosotros, bueno. Los bancos pueden funcionar distinto también, depende de que conozcamos esto, que haya un programa económico, dirigencia política y cultural, que promueva, como hacen los dueños de los bancos del hemisferio norte, que progresan. Es muy interesante la geopolítica, obvio que no tenemos tiempo acá. Otro tema respecto a esto, como dije, que están incluidos todos los precios de la economía, que en todos los precios de la economía está incluida la tasa de interés, ya estamos tributando, deuda externa. También que es neutral de tono, no es neutral, como vimos en Alemania. Y el otro tema que quería, el último, y ya voy cerrando, es el apalancamiento financiero. Es decir, pasó con el tema Ambrada, que el apalancamiento financiero que nosotros vemos, que tiene que ver, por ejemplo, para hacerla corta, es cuando yo con un departamento o un campo hago una hipoteca, ¿no? Yo hago un préstamo como banco, me dan la hipoteca del campo, yo con esa hipoteca voy y la descuento contra otro que vale 100, me pagan 90, yo gano el 10%, y ese con la hipoteca que me lo compra, que es un fondo de inversión, se lo da a otro fondo de inversión,
y lo vende a 80, el otro a 70, y otro por ahí junta hipoteca de toda la vida en España y tiene 100 hipotecas, como lo 60%. O sea que una sola hipoteca está fondeando y respaldando 5 o 10 fondos de inversión. Y cuando lo hicieron con el subprime, que eran departamentos que no valían lo que decían, se cae todo el sistema. También se cae el sistema, como pasó en Argentina, con lo que llamamos multiplicador financiero, con todo. Acá en Argentina Cavallo, y lo decían todos los diarios, y los número uno, nuestros queridos economistas, bárbaro con Cavallo, que vamos bien, de la Rúa, y resulta que damos préstamos en dólares. La Argentina no produce dólares, fue un fraude legal, y acá no pasa nada. Horacio Tomás Liendo, Cavallo, los número uno, los tipos bien, Yach, lo pongo a Yach porque es un buen tipo, pero él decía, no, esto está bien, todos menconean, todos los que están en la televisión, vamos para adelante. Pero son los delincuentes, entonces explicamos lo que no tienen. Cuando la gente busca los dólares no estaban, porque nunca estuvieron. Se llama multiplicador bancario. Toda una estafa legal, naturalizada. Y eso van a la escuela de negocios. Esto es apalancamiento bancario. Bueno, esto lo tenemos normalizado, los resultados están a la vista. Entonces, para ir cerrando, resulta que está Silvio Gesell, Manuel Belgrano y toda una línea de economistas. Nos está Mariano Fragueiro, primer ministro de Economía, Alejandro Lobún, gestor, que es también Previs, economistas desarrollistas de primer nivel, que fueron escuela de pensamiento en el mundo. Por supuesto que acá se piensa que con el resto somos unos inútiles. Entonces pensamos por Argentina, ¿cómo fue que creamos todo esto? Vivimos esta situación, metafísicamente podemos pensar algo positivo, que es que en el pasado vamos a encontrar un futuro próspero, en el pasado que no conocemos. ¿Sí? Porque si nosotros fuimos los inventores de cómo evadir al becerro de oro, tenemos que poder hacer una futuro. Y acá está Julio Arché, que lo explicó muy bien. Y es cierto que en Alemania lo llaman el modelo argentino, porque tienen 150 sistemas, aunque no han podido crecer porque viven en la abundancia de moneda complementaria, y en todos los países de Europa. Y la Unión Europea puso plata para tener monedas complementarias en las regiones, en los municipios. Ahí tienen la clave de solución de parte de la abundancia con este sistema. Un sistema que podemos llamarlo o bimonetario, o los tickets de compra, ticket restaurant, que puede hacer un supermercado, un municipio, en cualquier lugar, para poner y movilizar los recursos ociosos, la capacidad ociosa, ¿no es cierto?, que tienen las fábricas, el campo, la gente, las empanadas que hacen las personas, la bromatología. Vos pueden comercializar comida, toda la gente está desocupada, ropa, oficios, todo. ¿Por qué? No sé, porque no hay moneda, no está el insumo, que es el insumo de intercambio. Lo que descubre Gesell también es que la moneda junta dos principios que son contradictorios e imposibles entre sí. El dinero se define por su funcionamiento, es una unidad de cuenta, una unidad de cambio y una unidad de ahorro. Bueno, les cuento que la unidad de ahorro, si yo tengo que retirar y acumular, es contraria a la función de intercambio, la unidad de cuenta. Son contradictorias y está definida contradictoria. Medio propósito. Entonces lo que vos tenés que decir a Gesell es crear un mercado de capitales, letra de cambio para el ahorro, que son las empresas, la producción, y el dinero para el intercambio. Sería más largo, pero la solución está. Fue creada en la Argentina. Entonces pensemos, Sudamérica, como se habla metafísicamente, es cierto, hay más corazón, contacto con la tierra. Bueno, para lograr ese futuro que queremos ver, tenemos que modificar el sistema monetario. Lo más práctico es una moneda complementaria sin interés en las regiones, que no serían monedas propiamente ni dinero, porque el dinero es nacional del Banco Central. Nosotros tenemos nuestro sistema, que son contables, que son software de intercambio. Vos y yo podemos intercambiar, me das un mate gratuito y yo te doy otro mate gratuito, porque tengo 5 sueltos, te regalo uno y me das 5 mates. ¿Qué problema? No es ilegal, no. Es solamente llevar una contabilidad. Eso se llama cuenta corriente mercantil, chicos. Yo soy abogado comercialista, derecho monetario bancario, esto lo conozco, es decir, lo pude avalar. Así que eso, estructurado en software, se puede hacer perfectamente por regiones, sin competir con el Banco Central. No tenemos que nos maten, ni nos liquiden, ni nada, pero el negocio es muy sencillo hoy porque se hace en Europa, en México y en Brasil. Brasil lo incorporó al Banco Central brasileño. Acá vas a hablar de eso, te matan, te sacan el planilla. Entonces volvemos a altura de que, ¿tú qué fue la solución del problema? Claro. Lo hicieron ustedes, los diarios, los economistas, Cavallo. Dan vuelta la información. Solucionaron, dicen que nosotros somos el problema, fueron ustedes el problema. Claro. Los patacones también salvaron al país. Pero el dinero no financiero se emitió porque se llevaron otra vez, porque emitir patacones. Los gobernadores en el interior abusaron de la herramienta y hay corrupción política, pero en el caso de los patacones funcionó perfectamente y se reactivó violentamente la economía en forma positiva. Entonces voy a cerrar con esto, ¿no es cierto? Algunos lo conocerán a Dúmbalo Melquisedec, lo conocen, que habla de Dúmbalo. ¿Qué dijo de Dúmbalo respecto a Argentina? ¿Sabían algo del tema del Tíbet, del planeta Tierra, que está vivo?
una columna vertebral del eje de la cordillera. ¿Y dónde va la futura A los fuente de luz? Andes. A los Andes, pero a la A América del Neuquén. Sur. Sí, América del Sur. obvio. Y habla del Alto Perú con Bolivia, que hicimos un desastre, no, Bolivia, Pachamama. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros en Sudamérica? Y con esto cierro, con un mensaje power, ¿viste? Vamos, todo bien, vamos para adelante. Esto es una muestra de que vamos para adelante, esto va a andar muy bien. Ahora, tenemos que avivar, hacer correr la información. Sí. Creo que la geopolítica nos va a jugar a favor, o se van a destruir, como siempre se destruyen en el frente, el hemisferio sur levante, Argentina vibrante, pero hay que prepararnos a la población, a la dirigencia, para aprovechar, digamos, un más alto salto cultural, que es, Grummer decía, Europa y la civilización humana, el alma humana, la civilización occidental, y estas son las tres religiones monoteístas, la hebrea, la católica y la musulmana, que son muy culturales, tienen que aprender de Sudamérica, de la tierra, de los indios, de los chamanes, de la sabiduría también de las mujeres, que es el yin. La Pachamama es eso. El Tíbet era el yang, ahora vamos para el yin. Entonces, Europa tiene que aprender, si la civilización occidental no aprende de la sabiduría de la tierra y sobre todo de quienes la custodian, de los maestros de la tierra que nos enseñan y nos curan, y nos curamos con la tierra, no vamos a evolucionar y no vamos a tener futuro. Hay un tema de humildad ahí, de reaprendizaje que tenemos que hacer, de sanación colectiva, que después se reflejará en estos sistemas sociales o políticos, primero es individual. Y ahí el alma humana y el destino colectivo de la humanidad va a seguir. Si no hacemos esa prueba, no la vamos a pasar. Esto no es eliminar el yang y el yin, sino que es la cultura del yang con el yin. Y este es el desafío que tenemos, ¿no? Así que está todo bien. Bueno, muchas gracias.